Soy Adriana De Stefano, psicoanalista, y tengo el placer de compartir con vos este espacio en Radio La Soberana, los martes a las 3 de la tarde. Este espacio al que me gusta llamar Soberanos Entredichos. Hoy voy a tener el gusto de estar conversando con el psicoanalista Santiago Thompson y vamos a hablar especialmente acerca de su último libro, El obsesivo y la mujer. Antes de nuestra conversación, quiero comentarte algunos conceptos que desarrolla Lacan y que nos van a ayudar un poquito más a comprender de qué nos va a hablar Santiago en la segunda parte de este encuentro. Te quiero hablar de lo que Lacan llamó el tríptico necesidad, demanda, deseo. Tríptico nos quiere decir que son tres conceptos distintos entre sí, pero que a su vez no se puede pensar ninguno de ellos sin los otros dos. Sabemos que el animal tiene instinto, es decir, realiza cuando percibe una necesidad interna, endógena, realiza una acción acorde a fin, una acción por la cual satisface su necesidad en forma directa, sin la necesidad del auxilio de ningún otro ser. Es así que el animal, por ejemplo, tiene hambre y se procura directamente el alimento. Hay ahí entonces un saber hacer que podemos decir que está inscrito en su código genético. El caso del ser humano, de nosotros, seres hablantes, que nacemos inmersos en el lenguaje, es totalmente diferente. Y esto tiene que ver básicamente con una condición que es estructural. Nacemos indefensos, nacemos prematuros. Esta prematuración, te diría, es esencial para el ser humano porque además de determinar cuestiones de su vida en general, determina prácticamente su aparato psíquico, el funcionamiento de su aparato psíquico. Es así que cuando el bebé nace y experimenta alguna necesidad interna, alguna necesidad endógena, no puede satisfacerla él solito, justamente porque nace indefenso, nace prematuro. Necesita del auxilio externo de otra persona, que en este caso es ese otro primordial, ese otro de los primeros cuidados, que puede ser la mamá o quien cumpla esa función. El bebé manifiesta su necesidad a partir del grito, del llanto, pero podemos decir, siguiéndolo a Lacan, que esta es la instancia en la cual se inaugura la comunicación humana. El bebé llora, grita, y es la mamá, o quien cumple esa función, ese otro auxiliador, quien decodifica, quien interpreta ese llanto, y dirá, bueno, llora porque tiene hambre, llora porque tiene sed, porque tiene algún dolor, porque está molesto. Entonces nos dice Lacan, la necesidad para el ser humano, para el ser hablante, queda perdida. Y él nos habla de demanda. El cachorro humano, el bebé, inicia así su relación al otro a partir de esa demanda. Esa demanda que es interpretada por el otro, que es decodificada por el otro. En esa decodificación se juega entonces el deseo de ese otro. Tenemos la necesidad entonces perdida para el ser humano, la demanda, que tiene que ver con el hecho de que estamos inmersos en el lenguaje, y luego el deseo, que es ese resto que queda una vez que el otro ha respondido a la demanda. Por eso Lacan dice, bueno, el deseo es el deseo del otro, es el otro el que nos interpreta, el que nos decodifica. Por otro lado, ¿qué pasa con la demanda? Lacan nos dice, toda demanda es demanda de amor. Un niño, un bebé, cualquiera de nosotros, demanda algún objeto, pero en realidad, en el fondo, en esencia, lo que estamos demandando es amor. En esta dinámica o en esta dialéctica de la demanda, entonces, el objeto pasa a ser nada, no es importante. Lo que nosotros, seres hablantes, seres humanos, queremos, esperamos del otro, es justamente un signo de amor. ¿Qué pasa entonces con el objeto?
el objeto queda perdido. Freud nos habla de la primera experiencia de satisfacción y nos dice, bueno, cuando el bebé tiene hambre, llora. La mamá calma esa necesidad a través del pecho materno, de la mamadera. Ahí hay un primer objeto que satisface, el pecho, la mamadera, que sea, un primer objeto. El bebé intentará entonces de alguna manera repetir esa primera vivencia de satisfacción y reencontrarse con ese objeto, pero ese objeto queda absolutamente perdido. Se inaugura ahí una especie de dialéctica, que es la dialéctica del deseo, ¿no? que determina un movimiento psíquico, ir siempre en busca de algún objeto que satisfaga, que de alguna manera se parezca a ese objeto primero, si bien sabemos que ese objeto primero está perdido. Entonces, para nosotros, los seres humanos, en esta dinámica que se arma ahí con el otro, a partir de ese primer llamado, a partir de esa primera convocatoria al otro, de quien esperamos un signo de amor, entonces lo que nosotros, seres hablantes, imaginamos es el otro, en tanto el otro está, me ama, y en tanto me ama, existo, decididamente. Si no hay un otro ahí que me ame, que me atienda, que me auxilie, que me hable, me mire y me mime, bueno, no existo en tanto sujeto. Ahora vos habrás muchas veces dicho, bueno, qué obsesivo aquel tipo, qué histérica aquella mujer. De mucho de esto vamos a hablar en un ratito con Santiago, pero te quiero contar qué es para nosotros los psicoanalistas un sujeto en posición obsesiva o un sujeto en posición histérica. Las posiciones nos hablan de la manera que un sujeto tiene de arreglárselas con el deseo del otro. Cómo se ubica, cómo se posiciona, qué hace en relación con el deseo del otro. Es así que un hombre puede estar en posición, un varón puede estar en posición obsesiva o histérica, una mujer también, pero en términos generales encontramos varones que están en posición obsesiva y mujeres que están en posición histérica. Para la mujer en posición histérica, el deseo es insatisfecho. La mujer desea el deseo del otro. Y en realidad siempre está insegura en relación con el lugar que ocupa en ese deseo. Y esto, bueno, le hace obstáculo en su vida, en términos generales, y especialmente en las cuestiones del amor y de la sexualidad. El varón, que suele estar en posición obsesiva, se encuentra con un deseo que para él resulta imposible. Y se manifiesta esta cuestión en numerosas prohibiciones, temores, dudas. Acá abrimos una pequeña puerta a la cual intentaremos asomarnos después de un corte musical charlando con el psicoanalista Santiago Thompson. En un ratito. Bueno, tengo acá el gusto de recibir al psicoanalista Santiago Thompson. ¿Cómo estás, Santiago? Santiago es psicoanalista, doctor en psicología y magíster en psicoanálisis por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Cátedra 1 de Clínica de Adultos, Facultad de Psicología UBA, investigador UBACIT, director del área de formación teórico-clínica de la Tercera, coordinador del colectivo de investigación Enredos Sociales, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y autor de los siguientes libros: La sugestión analítica, construcción de un concepto freudiano, Letra Viva 2011, Posiciones perversas en la infancia, Letra Viva 2012, Sentir de otro modo, Amor, deseo y goce en la homosexualidad femenina, Letra Viva 2014, Ese oscuro objeto del deseo, Clínica de las posiciones femeninas, Letra Viva 2015, y El obsesivo y la mujer, Letra Viva 2017, que va por la segunda edición, ¿no, Santiago? Segunda edición que se concretó la semana pasada. Ah, muy bien. O sea que tenemos fresquita la segunda edición. Fresquita, todavía no la tengo en mis manos. Ah, perfecto. Esta es la edición anterior. Esta es la que primera tenemos edición. acá, que yo casualmente, vos sabés, Santiago, había leído hace un par de años. Un libro que me pareció muy interesante y a la vez muy ameno y muy llevadero. Quería
preguntarte, porque me parece que vos partís de esto que nos dice Lacan, no hay relación sexual. ¿Cómo lo planteás al inicio del libro? Yo no recuerdo cómo lo planteo, pero te digo lo que pienso bueno, hoy. Lo que pensás hoy, si uno es pasible de... Esto es un devenir, ¿no? También. Me parece que una forma interesante de pensar esta no proporción sexual, que siempre se equivoca para el público general. ¿Qué quieren decir con que no hay proporción sexual, no hay rapport sexual, etcétera? Es pensar que el saldo que obtenemos seres parlantes de un encuentro sexual no se reduce a la satisfacción o insatisfacción que podemos obtener, como cuando vamos a comer a un restaurante, o comemos en casa, estuvo todo rico, etc., sino que hay un saldo subjetivo que hace a lo que yo llamo en el libro los semblantes masculinos y femeninos. Es decir, que de cada encuentro, sin que cada encuentro dé la talla de lo que es un hombre o una mujer, ser hombre o ser mujer queda tocado y modificado. Y a veces en los encuentros es tan importante lo que allí suceda como lo que suceda previamente, y muy importante lo que suceda después. Un encuentro puede ser maravilloso, pero uno de los partenajes puede quedar devastado si al otro día no hay un mínimo mensajito por WhatsApp de la pasé muy lindo con vos, claro. ¿no? O sea, qué ganas de verte de vuelta, ¿no? Porque esto hace al lugar siempre tan variante, siempre en menos de algo que hace a nuestro ser. Vos hablabas de la demanda de amor, la demanda de reconocimiento, sí. Y lo primero para los hombres y las mujeres es que nos reconozcan como tales, ¿no? Está en el lenguaje esto. Es de poco hombre lo que hiciste. Claro, que tiene que ver con esto que vos decías de los semblantes, ¿no? Sí. De la necesidad del hombre, del varón y de la mujer de mantener un semblante. Sí, necesidad, ¿no? Que es primera respecto de todo encuentro sexual. Claro. ¿No? Antes de cualquier satisfacción, concreción, aspiración respecto de lo sexual, está el sostener la propia posición como hombre y como mujer. Por eso tanto varones como mujeres se retiran de cualquier situación que los haga indignos de esa posición. Claro. ¿No? Hay un encuentro, alguien dice el nombre de otra persona, esto insulta a la propia posición como hombre o como mujer. Realmente la mujer es más sensible a esto. Sería parte del semblante masculino no sentirse como tan tocado por eso, quizás, sí, ¿no? Sí. No dejaría de ser parte del semblante, quizás. Mientras que ¿no? la mujer, dado que el encuentro la deja pagando respecto de la significación, ¿no? De cómo el encuentro la significa, exige en cierta medida ser única. Ser única, que tendría que ver con esto que yo contaba antes de la posición histérica, ¿no? La mujer en posición histérica, ¿lo pensás así? Sí, yo hago una diferencia y es algo que hace incluso a la lógica del título del libro, ¿no? Que toma dos términos heterogéneos, no es el obsesivo... Exacto, y la histérica, sino el obsesivo y la mujer. Sí, tampoco es el hombre y la mujer. Tal cual, sí, ¿no? sí. Donde trato de ubicar cierta tensión que hay en ambiente lacaniano entre lo que llamamos tipos clínicos, obsesivo, histérico, histérica, fóbico, fóbica, y las posiciones sexuadas, ¿no? A saber que cuando empezamos a hablar los lacanianos de el hombre y la mujer, nos olvidamos de los tipos clínicos, y cuando hablamos de los tipos clínicos, generalmente si los asignamos previamente a una posición sexual. Entonces hablamos del obsesivo y de la histérica, ¿no? Parte de mi trabajo de investigación incluyó también pensar la obsesión del lado de la mujer, claro, la histeria del lado del hombre, ¿no? Para ubicar y complejizar las posiciones sexuadas. Y tu tesis de doctorado tiene que ver con esto, ¿no? El libro decanta lo fundamental de mi tesis de doctorado. Sí, entonces Santiago, planteamos por un lado que en todo encuentro, quizás tenga que ver con este postulado de Lacan, no hay relación sexual, no hay proporción entre los sexos, no hay ningún encuentro que nos deje plenos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, más allá de la libertad, aparentemente de la libertad sexual que tenemos hoy, la sexualidad sigue siendo dramática, ¿no?
Y es traumática por esto, porque lo que se juega ahí es algo que tiene que ver con el ser, ¿no? Hablamos mucho del ser, pero el ser fundamentalmente, para quienes se ubican de un lado o del otro, en el famoso binario y tan cuestionado hombre-mujer, es primario. Claro. ¿No? Esto es la no proporción sexual. Si hubiera proporción sexual, sería un encuentro que incluso podría ser más satisfactorio o menos satisfactorio, pero que no dejaría visto. Claro. ¿No? No necesitaríamos una devolución posterior del partener respecto de cómo estuvo eso. No necesitaríamos verificar que ese partener tiene ganas de volver a vernos. O sea, esto sigue siendo así, claramente. Esto sigue más siendo allá así. de los tiempos y más allá de esta cuestión por ahí más de mayor libertad en cuanto, ¿no?, a las relaciones, al famoso touch and go. Más allá de eso, me parece que esto sigue siendo así. Como vos decís, es cultural. Sí, y sigue siendo así, y queda en primer plano justamente por esta caída de las prohibiciones, lo que se llama la deflación del nombre del padre. Nadie nos prohíbe aventurarnos donde más nos guste y convenga, con ciertos límites muy precisos, pero lo que entonces queda en primer plano es lo que llamamos en psicoanálisis la falta, la castración, la falta de identidad, la falta de un significante que nos nombre como tales de aquí para siempre. ¿No? ¿Y pensás que queda aún en un mayor primer plano? Totalmente. En un contexto de, comillas, libertad sexual. Totalmente. Algo que ubico en el libro es que el obsesivo clásico, el obsesivo, en un caso muy famoso del psicoanálisis... El hombre de las ratas, el ¿no? Hombre de ¿Por qué las no nos ratas? contás un poquito de qué se trata? Es un historial freudiano donde él nos dice, bueno, si quieren saber sobre la neurosis obsesiva en un hombre, lean este caso. El hombre de las ratas fue un tipo que para demostrar su masculinidad prefirió ir a la guerra. Hay algo a destacar, claro, en el hombre de las ratas, ¿no? Que, claro, que incluso él lo dice en lo que Freud reproduce de sus palabras, ¿no? Quería demostrar que uno tiene aguante. Es una palabra muy clara a nosotros, ¿no? Que uno, aguante, ser varón, respuestas a el ser varón. El varón es el que tiene aguante, el que tiene huevos, etc. La idea de Lacan, ¿no?, es que toda otra demostración del aguante que evite el encuentro con una mujer es justamente una coartada respecto de la prueba a la que pone al hombre el encuentro con una mujer. ¿No? Hay una frase de Lacan que me gusta mucho, que es: un varón, no voy a reproducir exactamente, prefiere enfrentar a cualquier enemigo en el campo de la rivalidad, claro, antes que enfrentar a una mujer. Exactamente. Entonces vos nos decís que en tu libro que la neurosis obsesiva es para Lacan el nombre que adquiere, ¿no?, esa posición del hombre que trata de evitar, que va por la evitación del encuentro con una mujer. Sí, evitación que hay que tomar en diferentes planos. A ver. Uno de los planos es este, es la comunidad de varones, ¿no? El varón que para demostrar su hombría se mata a piñas con los amigos, o se junta en barra con los amigos. Los varones tienden a juntarse para reafirmarse en sí mismos. Una forma de la evitación que es contemporánea y que genera debates sociales es lo que hoy llamamos en algunos ámbitos el piropo violento y más ampliamente la violencia de género, ¿no? Formas de cortocircuito respecto de lo que vos ubicabas recién, a saber, el deseo del hombre. El deseo como imposible, ¿no? Para el obsesivo, para el hombre en posición obsesiva. Sí, deseo imposible en cuanto previene respecto del encuentro con lo que me parece que hoy queda en primer plano, que es angustiante para el varón, y que es algo que los movimientos feministas ponen en primer plano, que es el encuentro con el deseo de la mujer. Claro. ¿No? Hay una consigna feminista que me gusta mucho, que es: nos mueve el deseo. ¿No? Si algo reivindican y ponen en primer plano los movimientos feministas, a mi gusto, quizás porque lo que más me interesa recortar, es la puesta en primer plano del deseo femenino, el derecho a desear, ¿no? El derecho de una mujer a abandonar a un varón, no porque este varón haya cometido graves faltas en lo ético, lo moral y en su deber de hombre, sino porque le gustó el vecino. Claro.
No por nada flagrante, que de alguna manera la expulsa de ese lugar, sino porque más libremente decide, bueno, ¿no? Y que me parece que es el punto más angustiante para el obsesivo, por lo cual el obsesivo elige la maniobra de tratar de anular el deseo de la mujer. La violencia es una forma de anular el deseo del otro. Que una mujer o un varón lo interpele y lo conmueva porque pasa ostentando su belleza por la calle, entonces el varón responde con una serie de palabras que imposibilitan todo encuentro y tenemos un deseo imposible, ¿no? Implica una respuesta que es cierto cortocircuito respecto de cómo impacta, ¿no?, la interpelación del deseo de una mujer a un varón, ¿no? En ese sentido el deseo se transforma en imposible porque el varón, para evitar todo encuentro, pero a su vez sostener una posición de masculinidad, reafirmarse frente a sus pares, ¿no? Yo digo, miren qué macho que soy, que le digo a esta chica que pasa tan bella por la calle, le digo, está guasada, ¿no? Y se supone que eso te reafirma como varón, a la vez que evita toda posibilidad de que esta chica le dé alguna chance de encuentro. Quizás si él dijera una palabra más delicada, la chica se tendría el encuentro y ahí te tenés que amacar, ¿no? Vos decís en tu libro que esta sería una posición cobarde, la del hombre en esta posición en relación con una mujer, ¿no? Es una posición de cobardía. Totalmente. Lacan habla de la cobardía neurótica. La neurosis en sí misma es una forma de cobardía. ¿De cobardía frente al deseo? Sí, totalmente. Bueno, esa es una buena definición de la neurosis. Sí, la neurosis es una posición cobarde respecto del deseo, del encuentro con el deseo del otro, ¿no? En ese sentido, la evitación del encuentro con una mujer es la evitación con el encuentro del aspecto deseante de una mujer, del aspecto donde una mujer desea su propio deseo. Claro, porque pensaba, para desear nos tenemos que reconocer en falta, ¿no? Si no reconocemos que estamos en falta, que algo nos falta, que estamos castrados, no deseamos. Este me parece que es un tema que tiene el varón en posición obsesiva, esta relación con la castración. Bueno, si admite que la mujer está castrada, por lo tanto él también, si el otro está castrado, él también. Entonces ahí entraría, ¿no?, como a verse reflejado en, y bueno, ¿qué pasa conmigo? Sí, la castración que toma distintas dimensiones, la dimensión de que uno no sabe qué desea, no sabe qué desea el otro, ¿no? No sabemos en realidad qué desea el otro, qué quiere de nosotros, ¿no? Claro, que me quiere el otro. La gran pregunta del neurótico, ¿qué me quiere? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿No? La gran pregunta que sostenemos siempre los neuróticos, no lo sabemos. Sí, donde hay interpretaciones contemporáneas. Damos una respuesta, claro. Nos fabricamos, nos armamos una respuesta, ¿no? ¿Qué decís de las interpretaciones contemporáneas? Bueno, hay interpretaciones que van por el lado de lo fálico, ¿no? Hay muchas relaciones, las mujeres o quieren casarse, o quieren coger, o quieren esto. Hay cortocircuitos, ¿no? Las mujeres están hechas unas acosadoras, ¿no? Bueno, las mujeres, antes decía que las mujeres eran histéricas, ahora parecen más ostentando el derecho. Van al frente, avanzan al hombre, ¿no? Y el neurótico supone que una mujer lo quiere castrar, como ya está castrado. Sin saber que estamos castrados. Claro, ¿no? Pero ignorando que estamos todos castrados. La castración es esto, no saber con qué uno va a encontrarse en el otro y que el cuerpo está soportar castrado. ese no saber, ¿no? Soportar ese no saber, soportar lo que puede y no puede un cuerpo, ¿no? El encuentro con el partener pone a prueba también lo que puede y no puede un cuerpo, ¿no? La verdad sobre el propio deseo, ¿no? Y los efectos que pueden ser arrasadores respecto del pasaje por el otro, como la evitación, lo que se evita cuando se evita el encuentro con el partener es cómo este encuentro puede tocar, conmover la propia posición. Sí, claro. ¿No? Es un campo donde la necesidad deviene necesidad de sostener cierto semblante.
Sí, sí. Y es típico, me parece, y vos lo decís en tu libro, esto del varón en esta posición, el decir, bueno, yo soy así, ¿no? Sí, las manifestaciones. Yo La soy neurosis así, que bueno, tiene como- carácter. Claro, claro. ¿No? Digo, sin hacer nada, ¿no? Por intentar como cambiar esa posición, como... Bueno, es que el yo soy así da un ser. Downstar, hay una frase. La cierta como seguridad, ¿no? Sí. Hay una frase de John Kennedy Toole en el libro La conjura de los necios, donde el personaje dice: yo me relaciono solo con mis semejantes, y como no tengo semejantes, no me relaciono con nadie, ¿no? Entonces, mediante esta vuelta dialéctica se convierte en un ser único. Tal cual. ¿No? Sí. Donde, bueno, están los límites del semblante, los límites narcisistas, que condicionan el encuentro más allá de que vivamos en el sumo de las libertades sexuales, ¿no? Cuando se abren las barreras, digamos, lo que aparece es la castración como respuesta. Uno no está privado del encuentro, incluso porque el otro diga que no, por las normas sociales, sino porque está lo que se llama castración. En tal sentido, volviendo al anterior, el obsesivo clásico, el estilo del hombre de las ratas, sí, ¿no? Se encontraba mucho más guarecido respecto del encuentro. Bueno, tengo un padre que a un muerto me prohíbe el encuentro, no puedo cometer tales faltas con la mujer amada. Sí, ¿no? Inclusive probablemente se jueguen cuestiones de tipo moral, ¿no? Claro. Como límite, como barrera ahí, que de alguna manera protegen. Claro. Esto que decís vos, el levantamiento de las barreras de los límites nos deja más expuestos. Claro, la deflación de sí. el nombre del padre, como se lo suele nombrar, significa que ya no podemos echarle la culpa a los padres, porque nos prohibían, no puedo salir con vos porque mi papá no me deja. Claro, no. Me tengo que hacer mi papá me deja y me presta la habitación y me consigo los preservativos. ¿no? Y cuando está todo permitido, el sujeto dice angustia, porque no tiene la prohibición que le permita no angustiarse porque lucha contra la prohibición. Sí. ¿no? En ese sentido, el obsesivo y el varón contemporáneo está mucho más desarmado. ¿no? Si las mujeres quieren, los padres dejan, habilitan, hay un montón de aplicaciones para encontrarse con alguien en 3 horas, están todas las puertas de Jano abiertas, entonces lo que queda es la propia angustia para cruzar la puerta. ¿no? ¿Y en qué medida las aplicaciones, justamente te iba a preguntar por esto, porque vos abordás mucho el tema de la relación a la pantalla, el hombre, posición obsesiva en relación con las pantallas, ¿no? ¿Cómo lo pensás esto? Que es algo como muy marcado, y las aplicaciones. ¿Cómo se juega esto? ¿En el encuentro o en el desencuentro entre un hombre y una mujer? Bueno, hay primero algo muy particular que es la mediación que producen las aplicaciones, ¿no? En un momento donde también socialmente estamos signados por cierta libertad, pero que está acompañada de cierto pedido de no inclusión respecto del otro, ¿no? Digamos, volviendo a la temática, lo que es o no violencia de género, se vuelve un margen muy gris y entonces cierta desconfianza del lado de la mujer respecto de la irrupción en su campo del hombre y cierta precaución, por lo menos del varón de clase media informada, que no quiere quedar signado por ser ubicado como violento, machirulo, etc. Estas dos posiciones se encuentran en las aplicaciones un campo de mutuo acuerdo, de consentimiento informado, ¿no? Donde poder charlar en un ámbito mediado, donde estamos de acuerdo, donde no hay equívoco respecto de las intenciones de cada uno, ¿no? Y donde se produce, lo que se produce no es tanto la irrupción masculina como esta queja que escucho en los consultorios y en la vida de que los varones hacen match, entonces hacen su colección de conquistas virtuales para después no hablarle a ninguna, quizás. O sea, no hay encuentro. Claro, ¿no? Entonces el varón se satisface en su ser masculino porque consigue una cantidad de match que lo califican como varón. Claro, ¿no? Y a su vez sigue estando protegido ahí, está protegido, chatea y a veces nunca se encuentra. Claro. ¿no? O sea, le viene como anillo al dedo. Claro, las aplicaciones crean la ilusión de que hay proporción sexual. Mira, macheamos. Justamente hay un match, un encuentro que
se empieza a desarmar o empieza a complicarse cuando se produce el salto, el encuentro entre los cuerpos. Claro. ¿No? Igualmente ya con una mediación previa que es totalmente diferente de la conquista a la vieja usanza, que siempre implicaba cierta intrusión en el campo del otro, cierto avasallamiento, cierto corrimiento de la regla, ¿no? Uno avanza en el lugar inadecuado, claro, se irrumpe en un bar sin oportuna una dama en la calle, sí, ¿no? Yo tengo pacientes que me cuentan las conquistas a la vieja usanza y hoy creo que ese tipo de abordajes se les respondería con una denuncia, ¿no? ¿No? ¿Cómo este señor me está diciendo esto en la calle? ¿No? Entonces tenemos un campo del encuentro totalmente mediado. Esa mediación, en algún punto, si después se produce el encuentro efectivamente, viene bien. Digo, no está, viene bien, ¿no? Sí. Digo, para evitar todas estas cuestiones. Creo que hay algo de la forma en que hacemos la SOED que tiene que ver con el respeto a la propia libertad, claro, es mi espacio, mi claro, libertad, por lo cual está totalmente penada la intrusión en el otro, ¿no? Y está muy legitimada la indiferencia, ¿no? El famoso clavar el visto, el fantasmeo, claro, lo cual produce otras formas de angustia. Hoy se encuentran dos partenadas, pasan un momento juntos y no tienen la menor idea si cuando cruzan la puerta esa otra persona le va a volver a hablar. claro. Ya no hablemos de armar una relación, un proyecto, no. volver a hablar, ¿no? Digamos, pues el otro puede conectarse con el otro y desconectarse como prende y apaga un celular. Con mucha casi impunidad. No, hay una impunidad, ¿no? Sí. Socialmente Sí, consentida para esta conexión y desconexión que contrasta con la penalización de estos momentos por los cuales se importuna al partener, claro, se lo invade. Sí. ¿No? Yo veo en Facebook, ¿no?, una queja de mujeres que protestan porque los hombres usan Facebook, que no es una aplicación para levantar, para abordarlas por vía del Messenger. Es una intrusión no consentida porque no es el lugar, ¿no? Tenemos una reglamentación de la vida amorosa muy interesante, muy fuerte, ¿no? Si vos querés abordarme, me tenés que buscar en Tinder, las reglas en parecerían estar claras. Claro, donde las reglas están claras, ¿no? Y donde vos me podés hablar si yo consiento. Bueno, parece pero de todas maneras vos también planteás que es un terreno bastante propicio para algún despliegue obsceno por parte del varón en algún punto, sí, ¿no? ¿Contás algún caso? Sí, me parece que son formas de, justamente donde estos medios, el WhatsApp, el Messenger, las aplicaciones, propician el encuentro y el mutuo consentimiento. Digo, ¿cómo reacciona el varón ante la mujer que dice que sí? ¿No? Mientras la mujer decía que no, el varón la remaba, ¿no? Y aquí su masculinidad iba en aumento. Digo, mirá qué macho que soy, que voy, y mientras ella resiste. Tu mesente. Claro, el varón va, total, él insiste, pues la mujer resiste. En cuanto a la mujer consiente, lo que aparece es cierta forma de lo que Lacan llama, ante la presencia real del deseo de la mujer, ¿no? Cuando el deseo de la mujer aparece como tal, aparece en sus semblantes, en sus formas de presentación, ¿no? Paréntesis acá, hay ya formas de presentación del semblante femenino que no tienen que ver con el recato, ¿no? Ser una señorita, no quedar como una torranda, etcétera, cosas del siglo pasado, sino que tienen que ver con una presentación más seductora que invita al encuentro, ¿no? Avanzar, ¿no? Manifestar el deseo. Una mujer hoy es la que se apropia de su derecho a desear. Entonces, frente a esta presentación, ¿no?, del deseo femenino como algo que se explicita, que forma parte de los semblantes femeninos, ¿no?, donde la resistencia histérica ya no garpa, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que aparece del lado del varón es lo que Lacan llama el insulto a la presencia real del deseo del otro, ¿no? La injuria a la mujer porque dice que sí, claro, ¿no? mediante, por ejemplo, una imagen.
Sí, imagen, una imagen obscena que se envía cuando estaba todo bien en el chat. Estaba todo bien, claro, y de golpe el varón irrumpe con esta imagen y echa todo a perder. Sí, ¿no? Formas de obscenidad innecesarias. ¿No? Sí, ¿Qué? aparentemente innecesaria, pero evidentemente el varón necesitó en ese punto recurrir a eso, ¿no? Claro, y donde lo que corroboro clínicamente es que cuando la mujer incluso resiste esta pequeña obscenidad del varón, que apunta a que se desencuentre, el varón responde con una obscenidad mayor, ¿no? Se potencia. Claro, decía con mi esposo, bueno, a ver, busca el no de alguna manera. Claro. Sí. ¿No? Es interesante, son formas contemporáneas de producir esta barrera allí donde la barrera está ausente, ¿no? Donde el nombre del padre los abandona. Está operando, claro. ¿No? Claro. Donde el padre dice, no, toma, anda, te presto el auto, pasala bien. Todo está permitido, casi todo está permitido. Bueno, ahora... Esta figura de Capusotto del padre progresista, bueno, claro. El varón se las ingenia para encontrar algún límite, algún no del lado femenino, ¿no? Exactamente. ¿No? Y la confrontación con la angustia, ¿no? Claro, la angustia. Las formas fallidas de hacer con la angustia, todas estas. Claro, porque el deseo de la mujer angustia. Claro. Eran muy fáciles las cosas para los varones cuando incluso aparecía en el lenguaje decir por el lado de la mujer, bueno, hoy le hago el favor, ¿no? Claro. Ahora el favor se lo hace el hombre a la mujer, digamos, y más vale que lo haga bien, digamos, porque si no van a decir algunas cosas desagradables de él en algún grupo de WhatsApp. Digo, cambia totalmente el escenario del encuentro entre los sexos. Sí. ¿Y qué es esto que vos planteás del amor idealizado, que se pone tanto en juego para el varón en posición obsesiva? Bueno, el amor idealizado es el amor que sostenía el obsesivo clásico. Hoy tiene muy mala prensa el varón que sostiene un amor idealizado. Digo, alguien ya no se puede sostener como varón al estilo de Hamprión en Casablanca, ¿no? Entonces, te dejo que te vayas con tu marido porque me quedo acá para salvar la patria. Hoy ese tipo queda calificado, no sé si se pueden decir malas palabras acá, pero un flor de pelotudo, digamos. No se la cree nadie esa. Entonces, el amor idealizado es una forma de coartada masculina que hoy tiene mala prensa. Sí, pero la mujer puesta en el lugar del ideal. Sí, bueno, la mujer puesta en el lugar ideal. No funciona, no sigue operando de esa manera para muchos varones en. Mis pacientes. ¿En posesión obsesiva? Mis pacientes mujeres a esos varones les dicen pelotudos. O sea, no se sienten halagadas por. Sigue propiciando el desencuentro, ¿no? O incrementando el desencuentro. No funciona como antes, donde, bueno, entonces el hombre de las patas tenía a Gisela, que en algún momento iba a encontrarse y ver qué pasaba, y era la amada, el amor cortés. Todo esto como semblante masculino, como algo que sostiene un hombre como tal, ¿no? Yo vengo y te cuento, sí, ¿qué es de tu vida? Y hace 4 años que estoy cortejando a mi vecina. Bueno, tenemos un problemita ahí, digamos, claro. ¿no? Mientras esto podía ser parte de la vida cotidiana, que no dejaba de ser una forma de evitación. Hoy esa misma evitación toma otras formas. Sí. Pero sigue habiendo evitación, porque es lo que venís planteando desde que comenzamos la charla. Claro, ¿no? yo recuerdo la canción que me hacían escuchar mis padres de Serrat, el romance de Curro del Palmo, no sé si la recordás, sí. ¿no? Donde hay toda una vida y una épica signada por un varón al cual Merceditas, la del guardarropas, le decía que no, le decía que era un petizo, ¿no? Y entonces todo el pueblo se conmovía por la épica de este varón, ¿no? Y Merceditas quedaba asignada como una mala mujer porque se iba con un médico que, bueno, un poco más rápido para los mandados, ¿no? Esta imagen de la mujer deseante antigua con una mala mujer, ¿no? Claro. Hay que ubicarlo esto, ¿no? La que iba a los bifes era la mala de la película, y Curro el Palmo era el tipo enaltecido por todo el pueblo que en su entierro conmemoraba el gran amor ideal que sostiene este varón. Eso hoy no existe, ¿no? Es un tipo que te cuenta que está años remando detrás de una mina, la bola es un nabo al que la barra le dice, flaco, movete, y es inaguantable. O sea, nadie se lo banca un tipo como este. Digo, en ese sentido, el amor ideal como semblante
defensivo masculino está en devaluación. Está en devaluación. ¿No? Sí, sí. ¿No? Y está, hoy escucho amigas, pacientes que me cuentan, hace 2 meses que no conozco al flaco y no pasó nada, lo quiero matar. 2 meses, es una eternidad. Es una eternidad, bueno, de un tiempo, Claro. ¿no? Y esto genera mucho ruido y no enaltece ese varón como varón, lo pone en cuestión. ¿Qué pasa que hace 2 meses que no pasa los bifes? ¿No? Y una mujer puede decir esto abiertamente, sí, porque tiene el derecho a decirlo, porque los nuevos semblantes femeninos implican esto. Santiago, muchas gracias, me parece que nos ilustró muchísimo en relación con esto. Con esto que dice Lacan, y lo retomo, me parece, para terminar la conversación, esto, más allá de las épocas, más allá de los cambios de la tecnología, de las aplicaciones, seguimos sosteniendo que no hay relación sexual. Hoy más que nunca. Y hoy más que nunca. Muchísimas gracias, un placer que hayas estado acá. Gracias. Nos encontramos el martes que viene a las 3 de la tarde en Soberanos Entredichos. Y acordate, si vos no estás ahí, este espacio no es. Chao.